Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias a todos por su participación y su puntualidad para esta sesión que vamos a tener a cargo del doctorante Víctor Nodal. Nos da mucho gusto tenerlo el día de hoy, ya se encuentra con nosotros aquí en la sesión. Y el día de hoy pues vamos a hablar precisamente de investigación forense con perspectiva de género y cómo se puede aplicar, y compartiendo un poco también de su currículum. Bueno, por aquí en pantalla les estaba presentando el video sobre su formación profesional y una publicación que acaba de realizar, que de hecho está publicada en nuestra página del Consejo Certificador en Psicología Forense, y lo pueden descargar ahí mismo. Y aparte se los vamos a adjuntar como parte de esta sesión una vez que lo subamos a la plataforma, ¿vale? Bien, pues les presento a Víctor Nodal. Él es doctorante en Derechos Humanos por la Universidad de Guadalajara, aquí en México. Es maestro en Psicología Criminal y Forense por el Instituto Ciencia Aplicada y licenciado en Psicología por la Universidad de Guadalajara. También ha obtenido una amplia diversidad de diplomas, entre los que se destacan que tiene 2 certificaciones internacionales en Forensic Investigation of Torture and Police Brutality and Forensic Victimology, además de diplomados, seminarios y cursos en temas como evaluación de la escena del crimen, análisis de tiroteos masivos, psicología forense especializada en niños, niñas y adolescentes, también el uso de pruebas psicométricas en el ámbito forense, la evaluación forense propiamente, derechos humanos, y está formado en perfilación criminal, entrevista a víctimas y testigos, investigación forense de feminicidios, de tortura, psicología de la mentira, arte, estética, tanatología, criminalística, entre otros. Actualmente se desenvuelve como docente universitario adscrito al Departamento de Psicología Básica de la Universidad de Guadalajara, así como jefe de la unidad de primer contacto del Centro de Estudios Universitarios. Es especialista en intervención con mujeres víctimas de violencia por razones de género, y también es un experto consultor y capacitador para instituciones públicas y privadas en temas de derechos humanos y psicología forense con perspectiva de derechos humanos, investigación criminal y prevención de la violencia. También es organizador y ponente en eventos de difusión científica de alcance internacional, nacional y local. Y en el 2022, el año pasado, fue ganador del Premio Nacional en Psicología 2022 en la categoría de Jóvenes Talento por la Federación Mexicana de Psicología. Nos da mucho gusto que estemos aquí pues con él para compartir todos sus conocimientos, y de igual forma comentarles que esta sesión, bueno, va a ser el maestro Víctor lo va a impartir en su totalidad. Ustedes pueden hacer intervenciones, ya sea levantando la manita aquí en Zoom o tomando el micrófono. También a través del chat estaremos dando lectura a sus comentarios y cualquier duda. ¿Vale? Entonces, bueno, les dejo. Víctor, ¿ya tienes permiso para compartir pantalla si deseas apoyarte de alguna presentación? Yo voy a dejar de compartir la mía. Y pues listo, te escuchamos y te vemos. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias a la maestra Valeria, primero por la invitación, que siempre son muy amables en el instituto con invitarme, y pues, por todas las atenciones. Y bueno, pues qué gusto verles a todas, a todos en su clase de posgrado. Como explicaba bien la maestra Valeria, el día de hoy vamos a revisar investigación forense con perspectiva de género. Vamos a, digamos, voy a usar como excusa el texto que les estarán compartiendo y con el que se publicó en el INACIPE a principios de este año, para poder ir como puntualizando algunos elementos que vale la pena tener en consideración al momento de hacer este tipo de investigaciones. No obstante, repito, pues me gustaría, porque al final del día también lo van a revisar ustedes, digamos, aparte, y podrán dar tener su propio criterio y darle su propia lectura en términos que ustedes consideren pertinentes, pero más que la excusa, me gustaría más bien, debido al nivel que ya poseen y que también entiendo yo, ya tienen cierto dominio sobre la temática que vamos a estar revisando, además de que muchas y muchos de ustedes seguramente ya trabajan en el campo y tienen mucha experiencia alrededor de la temática que vamos a revisar el día de hoy. Más bien consideraría que, a pesar de que esté presentando el texto, lo utilizásemos como excusa para entablar un diálogo
alrededor como de la lógica de la aplicación de la perspectiva de género en la investigación forense, ¿no? Creo que es importante que sobre todo sea en términos como de diálogo, más allá como de una experiencia como de clase magistral, por varias cosas. Uno, porque la implementación de la perspectiva de género en la investigación forense, creo yo, está pasando, al igual que me parece la perspectiva de derechos humanos, está pasando cada vez más por una lógica aceptada, por lo menos en términos nominativos, en términos como de la investigación forense, no así entendida. ¿Qué quiere decir esto? Y creo que me parece, eso es complicado y es delicado en muchos términos. Es decir, lo voy a repetir una vez más. Cada vez hay menos resistencia por parte de las jueces, las y los jueces, por parte de las y los investigadores forenses, por parte de las y los ministerios públicos, de las defensas públicas, de decir abiertamente que su práctica tiene perspectiva de género, ¿no? Eso sería como, ustedes vean, por ejemplo, cualquier comunicación oficial de cualquier fiscal que salga a hacer un comunicado alrededor de una violencia por razones de género, ¿no? Piense usted, por ejemplo, lo que típicamente se encontraría como una comunicación post-feminicidio. Y entonces va a ver que parte como ya natural del discurso del fiscal cuando sale a hablar sobre una violencia feminicida, es pues decir que la fiscalía estará trabajando, llevando a cabo las diligencias necesarias para resolver la situación y que estarán, por supuesto, atendiendo la temática con perspectiva de género, ¿no? Digamos, eso es algo que ya vamos a ver todos los días, me parece a mí, y va a ser muy difícil que encontremos a un fiscal que abiertamente hable, pues, de que no quieren perspectiva de género, por ejemplo, o que la perspectiva de género es inadecuada para la investigación. La realidad es que hace mucho que ya no nos vamos a encontrar en esas condiciones, aunque en un principio, sobre todo con el cambio del sistema, me parece a mí incluso antes de el cambio de la reforma constitucional del 2011, incluso más atrás de la reforma constitucional del 2008 en materia de sistema penal acusatorio, pues iba a ser un discurso bastante complejo de que existiera. Pues lo típico es que no estuviera ahí esa manera de hablar. Entonces creo que cada vez menos la lucha es por hablar de la perspectiva de género, pero más la lucha tiene que ser por la profesionalización y la aplicación de la perspectiva, es decir, cómo entendemos la perspectiva, qué es una perspectiva de género y cómo se ve reflejada además en una investigación forense. Esa es, yo creo, una discusión compleja, porque cuando hay una perspectiva de esta naturaleza, en términos exclusivamente nominativos, creo que hay una evidencia de lo obligatorio que resulta el uso de hablar de perspectiva de género, por ejemplo, pero puede ser riesgoso porque entonces hay como ciertas formas de adscribirse ideológicamente ante la posibilidad de decir que se está aplicando con perspectiva de género, ¿no? Y abandonar la perspectiva en términos aplicativos y solamente mantenerlos como en términos discursivos. Esto, note usted, implica mayor expertise. ¿Por parte de quién? De todo el mundo. Por parte de todas las personas que formen parte de los procesos de investigación forense, los procesos judiciales, incluso en términos de comunicación social o comunicación en medios de comunicación, porque tendremos que discernir, porque simplemente decir perspectiva de género no va a hacer referencia necesariamente a una aplicación de una perspectiva de género. Esto quiere decir, pues, que necesitamos expertos y expertas, verdaderamente expertos y expertas en la aplicación de esta perspectiva. Y bueno, estas condiciones pueden tener una diversidad de aplicaciones que voy a procurar estar dándoles como una diversidad de ejemplos, como de esa aplicación bien o mal hecha, para que veamos qué implicaciones tiene la falta de comprensión sistemática de una metodología de esta naturaleza. Lo primero que me gustaría, para abrir la sesión, repito, me gustaría más que fuera lo más cercano a una clase y lo menos posible una conferencia magistral de 2 horas, ¿no? Porque seguramente se pondría medianamente insoportable, ¿no? Sería preguntarles qué consideran ustedes que es la perspectiva de género aplicada a la investigación forense. Es decir, ¿cómo entiende usted la perspectiva de género? Defina lo más cómodo posible, si gusta, para usted, la perspectiva de género y sus implicaciones. Lo puede definir en términos aplicativos, lo puede definir en términos epistemológicos, en términos de
de ciencia básica, como usted considere lo más pertinente, pero ¿qué entiende usted con perspectiva de género? Alguien que guste participar, pueden hacerlo levantando la manita, activando el micrófono directamente, o si prefieren hacerlo compartiendo por escrito, también completamente válido. ¿Puedes repetir la pregunta? Es que no la escuché bien. Claro que sí. ¿Qué entendemos por perspectiva de género? Usted puede escoger en qué ámbito quiere describirlo. Lo puede describir epistemológicamente, como ciencia aplicada, como ciencia básica, aplicada a un campo específico, como por ejemplo la ciencia forense, como usted considere. Pero, ¿qué entendemos como perspectiva de género? No traigo. Cuchara roja de 2 onzas. Diana, ¿quieres comentarnos algo o solo se te prendió el micrófono? Diana. ¿Y la cuchara blanca esa no la tienes? No. A ver, creo que no va a ser el micrófono. ¿Alguien que nos quiera compartir? Yo creo que perspectiva de género es reconocer los derechos, digamos, de las personas. Es que no sé cómo explicarlo, como de acuerdo. Es una mirada. ¿De acuerdo a su género o de acuerdo como a la diferencialidad en su género? Ok. O una cosa así. No sé si se entiende. Adelante, adelante. Se vale pensar en voz alta también. Para eso es la clase. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo. Sí. Yo concibo la perspectiva de género como esta mirada que nos invita a cuestionar la construcción social de ser hombre y de ser mujer. Cómo se ha construido históricamente este ser mujer, este deber, cómo debemos ser las mujeres, cómo debemos ser los hombres. La perspectiva de género es esta mirada que cuestiona, que hace una crítica para poder justamente desmontar las desigualdades en estas construcciones sociales. Ok, muchas gracias, Noemí. Yo solo quisiera aportar algo ahí, es que, digamos, a mí me causa conflicto como el género, asociarlo como solo a hombre y mujer, cuando, digamos, hay otras sexualidades diversas. Entonces, no sé, yo lo asocio más a, por ejemplo, está la población LGTBQ+, y pues también las mujeres, ¿verdad? Y los hombres. Entonces, pues sí, está como el reconocimiento de los derechos de las mujeres y todo el cuestionamiento que se hace a partir de el género para las mujeres, pero también creo que es importante incluir a esta población, pero no sé, es lo que yo pienso, ¿verdad? Muchas gracias, Wendy. ¿Alguien más que nos quiera compartir o complementar lo que están comentando sus compañeras? Se vale también conceptualizar en grupo. Buenas tardes, maestro. Yo considero que el género es también una herramienta metodológica. Va a buscar tal vez la construcción de una relación de género equitativa y Luis, perdón, se te escucha muy lejano, Luis. No sé si traes audífono o algo por el estilo, pero te escuchamos muy, muy distante. Casi no te entendemos. comentaba que era una herramienta analítica y metodológica que busca la relación de género equitativa. De acuerdo, perfecto. Ahora sí escuchamos. Muchas gracias, Luis. Liz. Hola, buenas tardes. Bueno,
Desde mi punto de vista, considero que la perspectiva de género, hace referencia a incluir sin diferenciación alguna a todas y todas las personas, ahora sí que sea cual sea su género, ajá, y pues de no dejarlos fuera de el alcance de sus derechos humanos. Vaya, creo que es importante, ¿no? Lo que comentaba la compañera, que no podemos solo encasillar en hombre, mujer, sino que el género, pues, es una construcción social. Realmente no, vaya, no tendríamos solamente que encasillarnos en esta cuestión más que nada determinante de sexo, ¿no? El sexo hombre-mujer, sino que entender la perspectiva de género como una amplia variedad y pues de alguna manera reconocer que todas y todos tienen y tenemos los mismos derechos, sea cual sea nuestro género. Ok, muy bien, muchas gracias. Por aquí nos comparte Xochitl, podríamos considerarlo como una herramienta conceptual que busca, que busca mostrar la diferencia entre las mujeres, los hombres, sexo y determinación biológica, diferencias culturales y sociales, elaborar, aplicar y supervisar, evaluar, nos comenta. Muy bien, muchas gracias. A ver, vamos como tomando ciertos elementos de la conceptualización que están ustedes haciendo sobre la perspectiva de género, y creo que podríamos rescatar varias posturas ahí. Digo, yo voy a hacer una observación que a mí me parece que es importante en términos como de la aplicación de la perspectiva de género de naturaleza forense asociados a la lógica, a la lógica del espacio forense. Acuérdense que la palabra perito es un sinónimo de experto o experta. Y entonces, a lo que se aspira es que a la persona que está participando de un proceso forense no solamente sea un campo de aplicación de conocimiento, sino que además esa aplicación de ese conocimiento de esa persona en particular y por ende esa opinión en específico tendrá un valor concentrado en ciertas particularidades, por lo menos así lo establece incluso la ley, a partir no de la premisa del simple hecho de opinar, ¿no? Sino de la premisa de que la persona que opina tiene su opinión un valor especial respecto a la temática en particular en la que se está preguntando. Y eso es a lo que nos referimos cuando decimos que una persona es perito o perita en algo, ¿no? O sea, un experto o una experta. Repito, no es una simple opinión, sino más bien es un punto de vista que tiene un valor asociado alrededor del conocimiento que se obtiene sobre una materia en particular. Y entonces, cuando hablamos de perspectiva de género, lo estamos hablando en concepciones forenses, tendríamos que darnos cuenta que no solamente hay, digamos, como es como cierta obligación, por supuesto, pero también como una expectativa de responder en términos como coloquiales o regulares o incluso políticamente correctos, si usted gusta, ¿no? Sino más bien a partir de la comprensión de la expertise de esta lógica. Creo que una cosa con la que tendríamos que empezar para poder hablar correctamente de perspectiva de género es darnos cuenta como de varias realidades, ¿no? La realidad número uno es que la lógica con la que trabajamos perspectiva de género, en realidad surge como de una necesidad de un techo mínimo, perdón, como un piso mínimo de relación conceptual entre distintos actores jurídicos y políticos y culturales, ¿no? Y entonces, piense usted, por ejemplo, en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el campo algodonero o González y otras, ¿no? Perdón, si en algún momento utilizo algún concepto o alguna referencia que no le quede clara a alguien, por favor, con toda confianza, me interrumpe o me levanta la manita o me pone de comentarios y clarifico la referencia que estoy utilizando, ¿vale? Entonces, piensa usted en la sentencia de la Corte Interamericana con respecto al campo algodonero y la obligación, digamos, de derecho internacional del Estado mexicano de capacitar en general como a las personas que forman parte del Estado, incluso de la educación a la sociedad mexicana respecto a la violencia que existe por razones de género y que implica las razones de género, que implica la perspectiva de género, y entonces necesariamente hay como una obligación de la simplificación de la perspectiva de género, de tal forma, y sobre todo por la premura, por la obligatoriedad, porque no podemos esperar, ¿no? A que se desarrollen experiencias como superiores, incluso en términos universitarios inmediatas, ¿no? Alrededor de la perspectiva de género, sino que es una cosa pues obligatoria, necesaria, inminente.
Entonces, había una necesidad de simplificación, una necesidad de comunicación social efectiva. Y entonces yo creo que muchas y muchos han escuchado la analogía de la perspectiva de género, que ¿qué es la perspectiva de género? ¿Se acuerdan? Es una analogía de unos lentecitos. ¿Alguien tiene como memoria de a qué hace analogía los lentecitos con respecto a la perspectiva de género? Digamos, sobre todo si ha trabajado usted en gobierno, y en gobierno mexicano, no sé cómo sean otros gobiernos latinoamericanos, pero en gobierno mexicano es como muy clásico esa analogía. ¿Alguien recuerda? La analogía va sobre unos lentes. Súper clásica. Miren, si no, ahorita lo busco acá. Esta ya es hasta imagen clásica, ¿no? Miren, les voy a compartir. Esta es la analogía clásica, ¿no? Respecto a la perspectiva de género. Los lentes violetas. Y entonces, o las gafas violetas, los anteojos violetas, como usted guste. Y entonces decían que, digamos, era como la analogía más clásica, que las gafas violetas eran una forma como de mirar la realidad a través de la perspectiva de género y viendo el mundo, como nos dice Xóchitl, como de un mundo distinto y de otra manera, exactamente. Por eso la analogía de los lentes, ¿no? Como que sin lentes ves como este mundo ideologizado, muy analógico de CISEC, ¿no? Como ves este mundo ideologizado en donde las condiciones de género dominantes se naturalizan y entonces hay como una relación aparentemente natural entre la superioridad masculina sobre otras expresiones sexogenéricas y que entonces hay como una especie de relación falocéntrica natural en la relación de las personas, o sea, como y luego te pones tus lentes violetas y te das cuenta como que hay otras formas de relacionarse y que entonces las personas que no responden necesariamente a concepciones sexogenéricas predeterminadas también tienen derechos o que no hay relación sexogenérica jerárquica determinada de manera natural respecto a la superioridad o inferioridad uno del otro. O sea, como este cambio de perspectiva es la analogía de las gafas violetas, que digámoslo de esta manera, si bien la analogía de la gafa violeta me parece a mí que es una analogía efectiva en términos como psicoeducativos para la población en general y que en su momento además fue efectivo respecto como a la necesidad a la que está respondiendo, ¿no? Acuérdense, repito, la necesidad de la analogía de la gafa violeta era la educación rápida de principalmente, o sea, también de la sociedad mexicana en general, pero principalmente de actores jurídicos, especialmente judiciales. Respecto a lo acontecido en Ciudad Juárez, Chihuahua, ¿no? Con las mal llamadas muertas de Juárez o campo algodonero. Entonces, para, digamos, el contexto, para las necesidades, creo que las gafas violetas fueron una analogía efectiva. Creo que el problema viene cuando no somos capaces como de diferenciar la lógica exclusiva como de la analogía como estrategia narrativa, discursiva, de una aplicación técnica metodológica efectiva. Nos dice Xóchitl, nos permite detectar las distintas discriminaciones que enfrentan las mujeres de 10 actos. También era parte como de la narración de esta analogía. Y si bien podríamos aspirar a que la perspectiva de género lograse todo esto que nos dice la gafa violeta, creo que sí es muy importante que podamos transitar, cuando estamos hablando de concepciones forenses, no podemos estacionarnos en la analogía de las gafas violetas. Esa concepción, nótela usted, es una concepción que está muy por detrás en el proceso de comprensión metodológica de la perspectiva de género. Y entonces usted no puede ir a juicio y decirle que estar defendiendo su peritaje y que entonces le esté preguntando la contraparte, oiga, ¿y usted cómo garantiza que utilizó perspectiva de género en su evaluación forense? Y entonces usted responda muy tranquilamente y muy analógicamente, pues mire, yo lo que hice fue como ponerme unas gafas violetas, ¿no? Que me permitieron ver las cosas como de una manera distinta a como las ven las demás personas y entonces entender que las mujeres valen igual que los hombres o que la comunidad LGBT tiene los mismos derechos que los varones. Digamos, note cómo está usted muy estacionado como en esta lógica discursiva poco metodológica en términos de aplicación. Y aunque está usted
técnicamente lo correcto, ¿no? O sea, es una forma psicoeducativa de establecer condiciones asociadas a la perspectiva de género, no está cumpliendo con la expectativa por la que usted está a juicio. Usted está en juicio para dar una respuesta específica, metodológica y práctica de su disciplina. Y entonces, imagine usted como que quisiera usar la analogía de las gafas en una sección de su investigación en donde metodología le pusiera metodología, gafas violetas. Bueno, la metodología hay que explicarla. La metodología es una posición cognitiva, es una postura intelectual, ¿no? Respecto a cómo seleccionamos elementos y luego cómo esos elementos los interpretamos y cómo creemos que se relacionan y a qué conclusiones y qué consideraciones tenemos a partir de la manera en la que yo establezco relaciones cognitivas entre los elementos que de otra manera no están ahí relacionadas. Es decir, ya lo decía Immanuel Kant con su teoría del conocimiento, la diferencia entre el objeto, ahí, bueno, lo dice más complejo, ¿no? La diferencia entre el noumeno, la cosa incognoscible, y el objeto es que hay un conocimiento. Hay un sujeto cognoscente que piensa, que organiza y que administra el objeto y entonces lo convierte en tal cual, en una cosa pensada, ¿no? Entonces nosotras lo que tenemos que hacer es transmitir esa metodología. Entonces esa metodología, repito, usted no lo puede poner en su peritaje, como me puse unas gafas violetas, la analogía es muy correcta. La analogía me parece que es psicoeducativa en términos prácticos, pero ¿cómo se ve una perspectiva de género aplicada? Esa es una duda interesante, ¿no? O sea, ¿cómo yo soy capaz de transmitir al resto de actores jurídicos qué significa que yo diga que hice lo mismo que otra persona, pero además le metí perspectiva de género? ¿No? Porque entonces no estoy viendo, o sea, no estoy tomando cosas que ahí no estaban antes. Estoy tomando exactamente los mismos elementos, podría ser incluso exactamente los mismos elementos, pero el método interpretativo metodológico es distinto, la postura cognitiva es distinta. Y si no soy capaz de transparentar esa metodología, entonces discúlpeme, pero usted de lo que va a estar hablando es de una colocación exclusivamente ideológica y por ende discursiva. Y entonces, si usted es incapaz de determinar, porque llega a la conclusión que llega desde una dimensión metodológica científica, otra vez, lo que está usted haciendo es ideología, que puede estar más o menos acertada, pero entre ideologías, pues ¿cómo determinamos cuál es superior una de la otra, ¿no? O sea, tendríamos que ser capaces, digamos, como de este convencimiento en términos como del proceso científico para el que se nos contrata y para quien tenemos la obligación ética y moral, no nomás en términos profesionales, sino también como ciudadanas y ciudadanos. Entonces, la primera invitación cuando hablamos de perspectiva de género es a una, lo voy a decir de esta manera, a tomarnos muy en serio, ¿no? En todos los términos y en la dimensión forense que implica, ¿a qué nos referimos cuando hablamos con perspectiva de género? Y me parece que ustedes intuyen muy correctamente estos elementos como en términos serios aplicativos, porque entonces escucho elementos, por ejemplo, de los que nos escribe Xochitl, ¿no? Donde nos dice, bueno, permite observar discriminaciones, ¿no? Es justo, ¿no? Un tipo muy particular de discriminaciones, ¿no? Porque también tendríamos que entender que la perspectiva de género no es la cura para todos los males. Habrá que tener una diversidad de perspectivas dependiendo del tema en particular. Si usted me pregunta por la manera en la que está administrada en general la lógica de las violencias en el mundo, la perspectiva de género es probablemente una de las obligatorias en casi todos los casos en los que usted se va a implicar, seguramente va a haber una condición de género, ¿no? Digo, 9 de cada 10 casos, y si no es que una estadística todavía más grande, seguramente va a haber una condición de género. Pero la propia condición de género exclusivamente no va a explicar de manera única e inequívoca un fenómeno. Habrá condiciones en donde usted tendrá que utilizar otra perspectiva. Por ejemplo, si estamos hablando de una mujer indígena, habrá que utilizar una perspectiva específica, una perspectiva también de pueblo originario o de poblaciones indígenas, mezclada con la lógica de la intervención con perspectiva de género. ¿Ve usted? ¿Cómo no es que la perspectiva de género sea la explicación para todo, pero sí explica una serie de elementos en particular de características específicas de las violencias que estamos estudiando? Porque cuando estamos estudiando violaciones a derechos humanos, estamos necesariamente estudiando violencia. Entonces, ¿cómo soy capaz de transmitir correctamente? ¿Cómo soy capaz de entender correctamente a qué nos referimos con violencia de género? Fíjese usted en el ejemplo que utilizamos, por ejemplo, de la mujer indígena. Decíamos en este ejemplo, la perspectiva de género no va a resolver todos los problemas que tengamos para todas las preguntas que tengamos alrededor de una investigación forense donde hay una mujer indígena involucrada. Va a responder muchas, pero no todas, porque nos van a hacer falta más perspectivas. Se la va a poner más compleja, ¿no?
¿Qué tal que estamos hablando de una mujer indígena, pero es una niña? Y entonces nos va a hacer falta más elementos todavía a considerar, porque la perspectiva de género sola no nos va a responder todo. La perspectiva de indigenismo no nos va a contestar todo. Y aquí lo que nos va a hacer falta también es la perspectiva de infancia, relacionando, ¿no? Perspectiva de infancia, perspectiva de pueblo originario o indigenista y perspectiva de género. Nos dice Pablo, pregunta, ¿la perspectiva de derechos humanos de ser aplicada implícitamente no abarcaría la perspectiva de género? Fíjese, es una pregunta interesante, Pablo. La perspectiva de derechos humanos, le voy a decir como yo la concibo, ¿eh? Yo concibo la perspectiva de derechos humanos, sobre todo en el campo forense aplicado en particular. En el campo forense aplicado en específico, la perspectiva de derechos humanos no es otra más que la que pretende la garantía, tutela y respeto de los derechos de todas las personas involucradas en la investigación. Entonces, yo investigo con un fin exclusivo, ¿no? ¿Cuál es mi fin? La tutela, protección y garantía de derechos. Para mí, esa es la perspectiva de derechos humanos aplicada. Fíjense cómo cambiamos, como en términos centrales epistemológicos, desde una perspectiva, piense usted como más clásica, clínica forense, en donde el centro de mi investigación es, por ejemplo, la psicopatología, ¿no? O desde una perspectiva criminológica clásica, ¿no? En donde el centro de mi investigación es la comprensión del delito o del sujeto delincuente. La perspectiva de derechos humanos cambia, ¿no? Epistemológicamente el centro, y entonces en el centro no está ni la psicopatología ni la criminalidad, están los derechos. ¿De quién? De todas las personas involucradas. Y esa tutela garantía de derechos requiere una serie de criterios aplicativos, metodológicos y específicos de comprensión. O sea, digamos, la lógica aplicada emana como desde la perspectiva central epistemológica, que es la tutela de derechos. ¿Cuál es su trabajo principal? Tutelar derechos. Esa es, digamos, la base específica de la perspectiva de derechos humanos. Ahora, cuando aplicamos perspectiva de derechos humanos a un campo en particular, esa tutela de derechos se hace con ciertas particularidades de ciertas disciplinas en específico o de ciertos campos en particular. Uno puede aplicar perspectiva de derechos humanos en política pública, uno puede aplicar perspectiva de derechos humanos en educación, uno puede aplicar perspectiva de derechos humanos en intervención clínica, por ejemplo, se la puede poner muy interesante, ¿no? Pero la perspectiva de derechos humanos aplicadas en el campo forense, pues implica eso, pues, digamos como un vuelco epistemológico. Ahora, ¿es necesariamente la perspectiva de género una forma de aplicación de perspectiva de derechos humanos? Sí, porque solo con perspectiva de género podemos tutelar esos derechos que la perspectiva de derechos humanos nos obliga a hacer. Pero repito, la perspectiva de género no va a responder todas las preguntas que tenemos. Y eso es por algo que en general cómo funciona la ciencia, pero voy a leer un comentario antes de responder. Dice Lisa Fier, tenemos que ver sus condiciones y situación en la que se encuentra la persona efectivamente. No es lo mismo una mujer en situación de violencia, que además es una niña, tiene una condición de discapacidad y es indígena. Hay que mirar toda la situación exacta. Sí, en general cuando hacemos el ejemplo, es muy correcto Liz, cuando ponemos el ejemplo de la interseccionalidad, luego se nos ocurre como la víctima más vulnerable del mundo y podemos ver cómo de hecho es una víctima potencialmente existente, ¿no? Efectivamente. Pero esa lógica de la interseccionalidad, y para eso quiero traerlo a colación de vuelta con la perspectiva de género, va a establecer condiciones con respecto a qué sí puedo contestar y qué no puedo contestar con perspectiva de género, porque entonces eso me ayuda a entender qué es perspectiva de género en términos aplicativos forenses científicos, por lo menos. ¿Qué no acaso piense usted, por ejemplo, ser mujer o pertenecer a una comunidad, pertenecer a la comunidad LGBT con cualquier orientación sexogenérica que usted considere, ¿no? Una distinta, digamos, a la lógica cisgenérica de la normativa heteronormada y patriarcal regular, ¿no? Con la que hemos sido creadas y creados todos. ¿Qué no acaso esa condición? Puede ser, sí, por supuesto, un elemento identitario específico de un individuo, pero no es absolutamente todos los elementos identitarios específicos del individuo, ¿no? Habrá más elementos identitarios. O sea, no solamente se es hombre, mujer, cisgénero, transgénero, heterosexual, homosexual, o sea, no solamente es eso, ¿no? Hay una relación identitaria con esto, por supuesto, pero no solamente es eso. ¿Eso qué es entonces? En ciencia, ¿cómo le llamamos a un pequeño elemento de un fenómeno que tenemos que comprender? Elementos que se relacionan entre ellos. A esos elementos les llamamos variables, ¿no? ¿Que no acaso es eso lo que entendemos en ciencia como variable? Entonces, si hay esas variables identitarias, entendamos la perspectiva de género, así como la perspectiva de infancia, la perspectiva de
trans, porque es una perspectiva de género distinta a la perspectiva de género con mujeres, ¿no? Así como la perspectiva afrodescendiente, la perspectiva indígena, la perspectiva latinoamericana. Cada una de esas perspectivas lo que hacen es, piénselo usted, es un paquete metodológico de interpretación de variables que pueden estar o no relacionados con el fenómeno a investigar. Entonces, ¿para qué me sirve la perspectiva de género? Para interpretar variables. Si no tengo perspectiva de género, mis variables o van a estar mal interpretadas o van a desaparecer. Y entonces la investigación forense va a ser inadecuada. Piense usted, a ver, como esta división clásica científica, ¿no? De ciencia dura y ciencia blanda. ¿Se acuerdan en la primaria que les decían que era la diferencia entre la ciencia dura y la ciencia blanda? O por ejemplo, díganme una ciencia dura. Así me pueden poner en el chat o activar el micrófono. ¿Qué les decían en la primaria que era una ciencia dura? Física, nos dice Pablo, exacto. Física, matemáticas, química, ¿no? O sea, ciencias así de neta, ¿no? Y entonces, ¿y las ciencias blandas? ¿Se acuerdan que nos decían en la primaria que era la ciencia blanda? De una ciencia blanda. La educación, por ejemplo, muy bien. Humanidades en general, ¿no? Sociología, nos dice Pablo, psicología, exacto. O sea, como que fueran ciencias blandas, ¿no? O sea, ¿por qué en la primaria nos dividieron la ciencia blanda de la ciencia dura? ¿Se acuerdan cuál es la diferencia que les decía su maestra, su maestro? Les decía, lo que pasa es que la ciencia dura es aquella que hace leyes, como la física. La física tiene la ley de la gravedad, ¿no? Y entonces le decía, y las ciencias blandas son aquellas ciencias que no pueden hacer leyes, como la psicología, ¿no? Porque la psicología no tiene una ley de que siempre que me coma 2 manzanas y un chayote me voy a enojar, ¿no? O sea, invariablemente, ¿no? Pues tendría que ser como una ley en particular. Y la psicología no tiene esa ley. Y entonces, bueno, entonces, si no hay leyes, entonces hay teorías. Y las ciencias que solo hacen teorías son ciencias blandas. Y las ciencias que hacen leyes son ciencias duras. Y entonces, nos dice Pablo, que la dura es la que se puede repetir con un experimento de forma universal. Exacto. Porque son cosas que se van a repetir invariablemente. ¿Sabe cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué decimos que la ley es una ley en ciencia? Cuando decimos que una ley es una ley, como la ley de la gravedad, es porque según nuestros nervios, o sea, decimos, mira, a lo que podemos entender de este universo en particular con nuestra capacidad sensoperceptual y nuestra cognición, no encontramos, dice Memo, eran exactas e inexactas, ¿no? También les llamaban de esa manera, les llamaban ciencias exactas e inexactas, duras y blandas, humanidades y ciencia dura, o sea, le puede poner el nombre que usted quiera, distintas. Entonces, piense usted en la física y en la ley de la gravedad. Todo el mundo conocemos la ley de la gravedad, ¿no? O sea, faltando una cosa, se cae. Y siempre se va a caer, siempre y cuando se cumplan los mismos elementos. Bueno, entonces, lo que pasa es que decimos, esa es una ley y siempre va a pasar, porque desde nuestra capacidad cognitiva y sensoperceptual, es decir, lo que puedo obtener de la naturaleza por medio de mis sentidos y la manera en la que puedo interpretar esa naturaleza por medio de mi cognición, según todas las veces que lo hemos intentado, ya tenemos dominadas desde nuestra lógica todos los elementos que están relacionados con el hecho de que las cosas se caigan. O sea, las cosas se caen porque existe X cosa, Y cosa, Q cosa, se suman, dan como resultado Z y eso es invariable. Y nunca hay ninguna otra cosa. Siempre es Y, X, Q y sumado siempre da Z, ¿no? Pero note cómo esas variables predeterminadas, invariables, están condicionadas. ¿A qué están condicionadas? Es decir, de repente descubrimos así como el libro del universo, y en el libro del universo de hecho está establecido justo la ley de la gravedad como la describimos nosotros como seres humanos. O está en la constitución del universo, o en la Biblia del universo, y entonces alguien tuvo una iluminación y la leyó con la mente, y entonces dijo, claro, así está construido el universo. Esa ley tiene una limitación, ¿no? No muy clara. Dice Immanuel Kant. Esa ley, la limitación que tiene es el sujeto cognoscente. Es decir, nosotros, nosotras. Le decimos ley en ciencia dura a aquello en donde no tengamos ni la tecnología, ni la capacidad cognitiva o sensorial de determinar variables que están afectando el fenómeno. ¿Alguien de aquí puede ver en una cuarta dimensión?
o en una decimonovena dimensión, ¿no, verdad? ¿Existe la decimonovena dimensión? Sabe, porque nadie puede percibirla sensorialmente. Entonces, imagínense que hay una variable en la gravedad que no está en ninguna de las dimensiones en las que nos podemos relacionar, sino está en la decimonovena. Igual es una variable que afecta al fenómeno, independientemente de si somos capaces de observarlo o no. La ignoramos para explicar la gravedad, porque estamos limitadas en términos de la comprensión de esa variable. Otra vez, ¿a qué? A nuestro sistema sensorial y a nuestro sistema cognitivo. A veces pasa con la limitación también tecnológica. Lo va a traer más hacia las ciencias biológicas, que a lo mejor podría hacer más diferencia. ¿Por qué Ramón y Cajal llegaron a la conclusión de que las neuronas se comunicaban por sinapsis? Llegaron. Ramón y Cajal es una sola persona, lo dije en plural, pero Ramón y Cajal es un solo tipo. ¿Por qué Ramón y Cajal llegó a la conclusión de que las neuronas se comunicaban por sinapsis? Es curioso, porque es un ejemplo excelente. A ver, voy a esperar unos segunditos a ver si alguien nos está contestando por escrito. La respuesta es bien sencilla. Porque vio las neuronas. ¿Alguien de aquí puede ver neuronas sin microscopio? Nadie, ¿verdad? Entonces, Ramón y Cajal, literal, o sea, cuando descubrió que las neuronas se relacionaban por sinapsis y no por contacto físico, lo que hizo es literal verlas. O sea, se asomó, vio que las neuronas no se conectaban, nunca se tocaban, estaban separaditas. Y entonces dijo, claro, se relacionan de otra manera. La sinapsis, ¿qué es? Es bioelectricidad, ¿no? Mandan información por medio de bioelectricidad, pero nunca se tocan las neuronas. Esta separación es invisible al ojo humano, pero visible por medio del microscopio. Antes de la existencia del microscopio, ¿cómo íbamos a ser capaces de entender la variable de la separación física entre las neuronas si no la podíamos ver? Podría haber sido una inferencia lógica mental, si usted gusta, ¿no? Pero no era lo lógico. Para nosotras es fácil concebir, como naturalizar, que dentro de su cuerpo hay cientos de millones de seres vivos, diminutos, chiquititos, que usted no puede ver. Pero confía en mí, los tiene. Y entonces decimos, confío en usted, los tengo, pero no los puedes ver. Te puedo intentar convencer que tu piel está llena de células, ¿no? Pero no las ves. ¿Tú puedes ver células en tu piel? Claro, con tecnología en particular, ¿no? Y entonces las ves y dices, claro, aquí existen, las estoy viendo, las estoy observando. Y entonces, caray, había una variable que no conocía, que no podía observar, que influye en la manera en la que comprendo el fenómeno. Entonces, hay veces que las variables se nos pueden ir. Cuando decimos que una ciencia dura es dura porque crear leyes, lo que quiere decir no es que sea inamovible o que hayamos descubierto el último hito de ese fenómeno en particular y que nunca más vamos a saber nada se va a actualizar de la gravedad nunca más en la existencia. No, claro que no. Algún día conoceremos alguna variable más sobre la gravedad. ¿Cuándo? Cuando tengamos las condiciones para hacerlo. Porque así funciona la ciencia. Entonces, ¿qué es la perspectiva de género? La perspectiva de género es una herramienta. Piense usted la perspectiva de género como un microscopio. Porque sin ese microscopio no podemos ver esos elementos. Y entonces la perspectiva de género, ¿qué hace? Busca variables y las interpreta. Noten cómo pasamos como de la lógica simplemente narrativa a una lógica metodológica aplicada de comprensión. Y entonces la perspectiva de género implica comprender las diversas discriminaciones complejas e interseccionales que viven las personas que no se ajustan masculina y cisgenéricamente a las relaciones heteronormadas y patriarcales, por ejemplo, ¿no? Si le quiere poner todos los términos técnicos. Y entonces hay cierta serie de elementos en términos nomotéticos que comprendemos como de manera deductiva a través de la literatura, que suceden como de manera estructural discriminatoria por razones de género, ¿no? Y entonces, a ver, díganme como conocimientos deductivos, por decirlo fácilmente, conocimientos que usted puede encontrar en un libro, ¿no? De diferenciación por razones de género entre, vamos a ponerlo fácil, entre hombres y mujeres.
Por ejemplo, en el campo laboral. Dígame una diferencia por razones de género en el campo laboral, que los libros nos digan que por ejemplo. Es más, una pregunta como más bien rápida. ¿Quiénes ganan más dinero estadísticamente por el mismo puesto de trabajo y las mismas funciones? ¿Hombres o mujeres? Los hombres, exacto. Entonces, fíjese cómo los hombres ganan más dinero por el mismo puesto de trabajo y por las mismas funciones. Es un conocimiento deductivo al que tenemos acceso gracias a que entendemos que hay variables que están relacionadas con el género que implican que están alrededor de ciertos fenómenos aplicativos en particular, por ejemplo, en este caso, el área laboral. Y entonces, eso quiere decir que voy a estar al pendiente de ver si este fenómeno en particular, que yo soy conocedor del de manera nomotética, influye o no en el fenómeno en específico que estoy investigando. Podría no hacerlo. Estadísticamente podrías, más bien sí. Entonces tendría que ver si sí o no. Ahora, que una mujer sea mujer o que una persona tenga una orientación o una identificación sexogenérica disidente implica necesariamente que hay una variable por razones de género que está relacionado con la investigación forense. La respuesta es no necesariamente, ¿no? Pero si no tengo la capacidad de observar esas variables, no voy a saber cuándo la variable influye y cuándo no influye. Voy a ponerles un ejemplo en donde la variable ser mujer no influye para la comisión de un delito. Imagine que va una chica caminando por la calle en una calle oscura, peligrosa, conocedora a la gente de que en esa zona hay una alta prevalencia de criminalidad callejera, y entonces llega una persona y saca un arma blanca y asalta a la chica, y le quita el celular y la cartera, y se va. Ahora, ella es mujer. Hay una categoría sospechosa por la que tendríamos que identificar si es necesario o no la implementación de la perspectiva de género, ¿no? Para la comprensión de ese fenómeno delictivo en particular. Y entonces utilizo mi herramienta para, a partir de la comprensión de la variable y sus relaciones con los fenómenos, decir, vamos a ver si, como sé que funciona nomotéticamente este fenómeno, explica este fenómeno individual en particular. En este caso en específico, ¿hay razones de género en la violación del derecho al libre tránsito, por ejemplo, o de la violación al derecho, no sé, a la propiedad privada? ¿No? No hay una relación directa con sexogenérica, sino únicamente como de el asalto, pues. Entonces asaltaron a una mujer, pero no fue un asalto con razones de género. La variable de razones de género es consistente para la investigación forense en este caso no especifica, no. Pero fíjese cómo partí no de ignorar la variable, sino de conocerla e investigarla, es decir, al revés. Primero, utilizo mi herramienta para entonces discernir si sí o no, porque ya tengo una categoría sospechosa con la que la tengo que aplicar. Si soy incapaz de observar esa variable o de entender cómo la variable se relaciona en términos cognitivos, entonces la voy a ignorar. Y entonces el día que haya un asalto que tenga alguna razón de género, no lo voy a poder ver. Es la misma lógica por la que cada que hay una muerte violenta de una mujer hay que investigar con protocolo de feminicidio, porque lo que hay que hacer es la búsqueda de variables e identificar si hay una relación, ¿no? Como comprendemos la lógica de las variables, en este caso de la variable de género, con el hecho delictivo que estamos investigando. Pero es en ese orden. ¿Hasta aquí vamos bien? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, adelante, con toda confianza. Voy a usar un ejemplo más. A lo mejor uno que más forense, si usted gusta. Pregunta. Independientemente del Código Penal de su país, independientemente del Código Penal de su país. Pensemos el feminicidio en términos conceptuales y no penales. ¿Es posible que una muerte violenta de una mujer no tenga razones de género? Es decir, que una muerte violenta de una mujer sea un homicidio y no un feminicidio. ¿Qué piensan? ¿Qué creen? ¿Se puede o no se puede?
Luis, creo que quieres compartirnos algo, pero se te escucha muy lejos. Sí, solo que no es tu pregunta. Perdón, ¿dices que no escuchaste la pregunta? Sí, correcto. Ah, gracias, Luis. Sí, repito la pregunta. Si una muerte violenta de una mujer puede ser considerada homicidio y no feminicidio. Fíjense, sí puede ser. Independientemente del Código Penal, acuérdense, estamos pensando el feminicidio en términos conceptuales, porque desconozco cuál sea el Código Penal de cada país de ustedes. Nos dicen, por ejemplo, dice Miriam, a ver, desde arriba. Julia nos dice, sí, es posible, pero primero habría que investigar a profundidad y determinarlo. Pienso que sí, en términos generales creo que sí. Yo creo que depende, pero también creo que sí, sí puede ser. Efectivamente, puede ser. O sea, puede haber homicidios de mujeres, puede haber muertes violentas de mujeres que no sean feminicidios. Exactamente. Piense, por ejemplo, un atropellamiento, un asalto con violencia, un atentado terrorista, ¿no? En todos esos elementos, en todos esos hechos delictivos hay muertes violentas de mujeres que serían clasificadas como homicidios y no como feminicidios. Correcto. Pero la única manera en la que yo puedo determinar si la variable de género es una variable que influya en el fenómeno o no es conociendo la relación de la variable con el objeto. No puedo ignorarlo. La perspectiva de género, entonces, lo que piense usted, es como un paquete de variables y relaciones cognitivas entre estas mismas para la comprensión de fenómenos que están relacionados con violencia por razones de género. Dice Luis, pero se determinaría según la investigación. Correcto. Pero acuérdense que todavía estamos hablando en términos metodológicos, es decir, piense usted la metodología como una postura, una conducta, una posición cognitiva. ¿Vale? Quedémonos todavía en concepciones metodológicas, porque acuérdense que usted a lo que va a ir a juicio es hablar de ciencia, ¿eh? O sea, aunque evidentemente podrá esgrimir ciertos argumentos, vamos a decirlo así, procesales, argumentos incluso jurídicos, jurisprudenciales, convencionales, que siempre son grandes argumentos, también tendrá que esgrimir argumentos metodológicos. Ambos. Es muy importante. Porque además, como científicos no podemos depender de que un proceso jurisprudencial acepte o no la existencia de un fenómeno para entonces chambear con el fenómeno o no. Nuestro trabajo es metodológico, es un trabajo epistemológico y de conocimiento, pues es ontológico el chamba que hacemos en términos como de investigación forense en específico. Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, comentarios? A ver, aquí tenemos un comentario. Dice Diana, un profesor nos dijo que podemos describir el fenómeno dependiendo del conocimiento que tengamos sobre él. Si es poco, será limitada la información que podemos brindar. Por ello, creo que antes de poder categorizar, debemos analizar todas las variables. Exacto, Diana. Exacto. Muy bien relacionada esa clase con esta otra. Exactamente. O sea, si no tenemos... Creo que a mí más que la analogía luego de los lentes, espero que les pueda ser funcional. Y la analogía del microscopio me parece que es muy efectiva. Porque ahí está, ¿no? No es una... Lo que me preocupa de la analogía de los lentes es que luego, al ser nominativa, puede ser medianamente ideológica. Pero la analogía del microscopio nos ayuda como a entenderlo más relacionadamente con una dimensión científica aplicada, con categorías, incluso como de lógica de la capacidad de observación de los fenómenos. ¿Ven cómo es? O sea, la célula ahí está. Necesitamos una herramienta suficiente para verla. Si la ignoramos, vamos a dar una contestación errónea, ¿no? Y es comprender un elemento variable. Dice, pero antes de seleccionar la metodología se debe conocer el caso, ¿verdad? O sea, tendríamos que investigar primero el caso para posterior seleccionarlo. Mira, esto es complicado, Miriam, en términos como el establecimiento lógico de abordaje del fenómeno. Te lo voy a decir porque es complicado. Es complicado porque cuando abordamos un fenómeno forense no abordamos el fenómeno desde cero. Tenemos preconcepciones epistemológicas mínimas con las que interpretamos los fenómenos. De hecho, esto es importante porque tendríamos que ser capaces de colocarnos desde una postura. Creo que podríamos confundirnos con el mito de la necesidad de la neutralidad de la investigación, como que el científico parte de nada para llegar como a la verdad. Eso es más bien, me parece a mí, una lógica
pues es una fantasía para empezar, ¿no? Y también es como complejo entenderlo desde esa perspectiva e indeseable, ¿no? O sea, para mí sí es muy importante que un científico, una científica forense no emane de la neutralidad, sino otra vez de la tutela de derechos. Y colocarse desde la lógica de la tutela de derechos, ya, nótelo usted, ya es colocarse desde una perspectiva. Pero bueno, la lógica de la neutralidad quizás la verán en otra clase, no quiero perderme mucho de eso, en eso en particular, pero lo que quiero decir es, por supuesto que ya entramos con una preconcepción cognitiva al fenómeno. Y entonces lo que tendríamos que hacer es más bien justificar por qué la lógica metodológica, es decir, otra vez, la línea cognitiva con la que interpretamos el fenómeno es suficiente, necesaria y eficiente para entender el objeto. Esto quiere decir que si llegamos con una metodología, si llegamos con una preconcepción intelectual alrededor de los fenómenos que estamos investigando, pero esta colocación intelectual también tendrá que ser lo suficientemente sana, lo voy a decir así, en términos de la contrastación de los elementos y las variables entendidas y cómo se relacionan entre ellas, es decir, desde una postura falsacionista, pues, pero no así, repito, como ficticia en términos como del cero absoluto. Es decir, si yo voy a, otra vez con la perspectiva de género, si yo veo un delito en donde hay una persona de la comunidad LGBT implicada, entro directamente con perspectiva de género. O sea, no me espero, porque la perspectiva de género es el paquete con más elementos variables que me va a permitir ver si es necesario o no comprender esa variable alrededor. Si entro desde el principio con perspectiva de género, así como entro desde el principio con perspectiva de derechos humanos. Dice, sería que los pasos metodológicos son las perspectivas y los tipos de análisis que se incluirán, los que se van implementando con la información que se va obteniendo. Más bien, entendamos no como sinónimo la metodología de herramientas de recolección de información, porque las herramientas de recolección sí podrían depender mucho del fenómeno en particular que esté investigando. La metodología va a ser medianamente flexible dependiendo del fenómeno en particular con el que esté trabajando, pero si parto desde una metodología, otra vez, lógica de perspectiva de derechos humanos y una perspectiva interseccional, el resto de las posturas, como la perspectiva de género, la perspectiva de transgénero, por ejemplo, la perspectiva de indigenismo, estas perspectivas comunitarias, la perspectiva psicosocial o dimensión lógica psicosocial, ya estarían como paquetes previos de comprensión del fenómeno. Más bien, lo que tendríamos que hacer es desechar la comprensión de esa variable relacionando o no con el objeto, es decir, una postura falsacionista. Este elemento en particular, cómo se relaciona con la hipótesis de trabajo con la que estoy realizando. Piense usted como cuando escribe un artículo científico o como cuando está haciendo una investigación empírica. Usted no entra sin hipótesis, ¿verdad? Usted entra con una hipótesis. Desde el principio, o sea, lo que su cabeza en términos nomotéticos le dé. Y entonces dice, pues a mí se me hace que lo más lógico en términos nomotéticos es que si le echo 7 cucharadas de azúcar a un vaso de 200 mililitros de agua de limón, me va a saber demasiado dulce. Yo le estoy entrando a la hipótesis, porque capaz de que no tengo la experiencia empírica y nunca he probado un vaso de agua de limón con 7 cucharadas, ¿no? Pero estoy haciendo una lógica hipotética, por supuesto, pero de un conocimiento nomotético previo, con respecto a más o menos a partir de cuántas cucharadas de azúcar se me hace dulce algo. O cuánto pienso que es mucho de azúcar, por ejemplo. Perdón, Araceli, ¿quieres comentar algo? Algo creo. Hola. Sí, Araceli, ¿querías comentar algo? No, nomás se prende el micro, ¿verdad? Bueno. Entonces, bajo esa lógica, repito, no es que no le entre con la hipótesis de que me va a saber muy dulce, ¿no? Cuando hacemos investigación empírica, perdón, Araceli, ¿quieres comentar algo? Mil disculpas, ya lo cerré, no encontraba la pantalla para cerrarlo. Ah, Perdón. no se preocupe. No, adelante. Entonces, pero es importante que estemos en una posición cognitiva suficiente como para que, ¿qué tal que no esté dulce? Porque entonces podríamos preguntarnos varias cosas, ¿no? A lo mejor el limón está muy ácido, a lo mejor no es azúcar, ¿no? Nomás se parece al azúcar, pero no es azúcar. A lo mejor es
otra cosa que hace dulce el agua, pero no tan dulce como el azúcar. O sea, digamos, al final del día tendremos que estar en condiciones de poder determinar si es o no la hipótesis correcta con la que estoy interviniendo. Pero mi hipótesis en este caso, digamos, como la dimensión con la que voy a estar abordando el fenómeno tendrá que ser lo más abarcativo posible para entonces poder identificar que sí y que no. Abarcar lo más posible dentro de lo lógico, por favor, esto, por supuesto, dentro de lo lógico, abarcar lo más posible dentro de lo necesario y lo lógico para entonces discernir parte por parte. Les propongo, si nos damos 5 minutitos de receso para que vayan al baño, tomen agua, sirve que yo también tomo un vasito de agua, y ahorita 5:05 regresamos como para ver elementos específicos más aplicativos. Entonces, 5 minutitos, 5:10 y estamos aquí.
Vamos a ver el Oye, Maestro, tienes el micrófono apagado. Tiene razón, muchas gracias. Yo hablando solo, ¿verdad, Wendy? Sí. Muy amable. Les decía, quiero mostrarles dos casos en particular. Les voy a mostrar una nota, el otro va a ser más bien anecdótico, se los cuento, para que veamos cómo la perspectiva de género tiene ciertas implicaciones metodológicas que son muy importantes que las tengamos presentes, porque si no nos podemos equivocar gacho. Digo, en un ejemplo en específico no hay nada bonito de qué hablar después, ¿no? Pero en otro, por suerte, el resultado fue el deseado, aunque se corrió el riesgo significativamente de perder el caso en particular. Empecemos con un pequeño error que comete la fiscalía, muy importante, un pequeño error muy grave, en términos metodológicos de comprensión de la violencia de género, para que vean cuál es el riesgo de, digamos, como la lógica meramente nominativa, porque incluso la fiscalía utiliza una condición protocolaria para determinar la relación entre la violencia de género que vive la víctima y el fenómeno en particular. Permítanme un segundo, perdón. Entonces, déjenme compartirles la nota. Recordarán ustedes, digamos, fue un caso medianamente mediático del feminicidio de Jessica. No sé si se acuerdan de este asunto en particular. Jessica muere víctima de feminicidio, si no me equivoco, en el 2019, 2020. Aquí tiene que estar la fecha. 2020. Por una pareja sentimental, ¿recordarán? Ella, su caso se hizo medianamente viral. Era maestra, no me acuerdo si de primaria, me parece, y su cuerpo fue localizado con signos de abuso sexual y pues de evidente feminicidio. Vamos a leer una nota sobre la investigación forense del caso de Jessica y quiero que pongan mucha atención en la nota. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, les leo toda la nota y ustedes me van a decir en dónde identifican que estuvo la falencia de investigación de género de parte de la fiscalía, ¿vale? Fíjense. Dice, ella quería una relación formal, la respuesta de él fue violarla y asesinarla a golpes. Este miércoles en Morelia, el juez Fernando Hernández determinó vincular a Diego Uric MM, de 18 años, a proceso penal de la causa 1404 por el delito del feminicidio, al determinar la suficiencia de elementos y que se violentó la libertad sexual y la dignidad de la joven profesora Jessica González Villaseñor. Enfundado en una camiseta blanca de manga larga, con el pelo a rapa y el cubrebocas tapando la mitad de su rostro, Diego permanece impávido mientras escucha las imputaciones realizadas por la fiscalía, los pasajes de los hechos por los que Jessica perdió la vida y las declaraciones recopiladas por las autoridades. Por momentos se evidenció cansancio. Mira hacia abajo, se destensa el cuello. Ningún familiar o conocido lo acompaña, solo sus dos abogados defensores. El 21 de septiembre, Jessica salió de su casa al filo de las 5 de la tarde. Dijo a sus familiares que se reuniría con su amiga Renata para tomar un café. Ellos no sabían de su relación con Diego. La única referencia sobre él se había dicho a uno de sus hermanos, Cristo Adán, a quien le comentó que hace 6 meses lo había conocido en un festival. Las amigas de Jessica sí sabían de Diego, según lo manifestaron en sus declaraciones a la fiscalía. Refirieron que ambos habían salido en diversas ocasiones, que ella se había enamorado y que quería una relación formal con él. Algunas coinciden al señalar que él solo la buscaba para tener relaciones sexuales. A partir de los elementos vertidos en la audiencia de vinculación por la fiscalía, puede conocerse la ruta de los hechos en los que la joven de 21 años fue privada de la vida. En la parte izquierda de la sala, Verónica y Martín, padres de Jessica, escuchan a detalle los testimonios recopilados por las investigaciones, los reportes forenses, la manera en la que su hija fue tratada. De acuerdo con las pesquisas, Diego pasó a recoger a Jessica la tarde del 21 de septiembre. Fueron a la casa de él, que se ubica en el fraccionamiento Bosque Monarca, en la zona sur de la ciudad. La fiscalía apunta a que ella fue violada y asesinada en la barda perimetral del fraccionamiento. Fueron 31 golpes los que Diego le habrían propinado a Jessica. La necropsia reveló diversas lesiones exteriores en la frente, mejillas, ojo derecho, boca, labios, cuello, hombro, tórax, fosa ilíaca, abdomen, muslos, región lumbar, antebrazo y piernas. Además están las lesiones interiores en la vagina y el edema cerebral que le provocó la muerte. Fernando, esposo de la madre de Diego, en su declaración apuntó que la novia de Diego se llamaba Camila y que él no conocía a Jessica.
Su versión señala que su hijastro le marcó el 22 de septiembre por la mañana para decirle que requería un abogado, ya que la fiscalía lo estaba buscando porque él había sido el último en ver a una chica desaparecida. Le contó que había visto a Jessica, que tuvieron relaciones sexuales y que luego la llevó a su casa. Dijo que Diego le comentó que había llevado a su auto a lavar, que él le respondió que eso podría ser muy mal interpretado. Fueron al autolavado y luego a buscar al padre biológico de Diego, pero narra que poco antes de llegar se percató que el joven ya se había bajado del vehículo. La madre de Diego viajaba también con ellos, según lo refiere en su declaración. Ella apuntó que él estaba muy nervioso y que una cuadra antes de llegar a la casa de su padre biológico se bajó del auto porque se sentía mal, como si se fuera a ahogar. El padre biológico, a su vez, en su declaración dijo que Diego estudia la preparatoria en el Instituto de Valladolid y no tenía mucho contacto con él, que solo lo buscaba para pedirle dinero. Los empleados del autolavado Élite, al que Diego llevó su automóvil Volkswagen tipo Polo, prefirieron que pidió el paquete más exhaustivo, poniendo énfasis en que limpiara bien la cajuela. Uno de los trabajadores comenta que Diego llegó con una chica a la que él había visto en redes sociales como Hannah S. Después Diego regresó con otro hombre y todavía no acababa la limpieza, se fueron sin dejar de insistir en una buena limpieza de la cajuela. Finalmente no regresaron por el auto. El peritaje de las autoridades sobre el vehículo detectó, tras la aplicación del reactivo Blue Star para sangre, manchas en el asiento trasero, en la palanca de velocidades y en la cajuela. No se realizó examen de ADN debido a que las muestras eran insuficientes en volumen. La policía inspeccionó la casa de Diego, su cuarto en particular, en donde aseguraron un pantalón deportivo, un par de tenis y una playera negra tipo polo, así como un libro titulado Patrón. Los peritajes evidencian manchas de sangre. 4 días después de su desaparición, el 25 de septiembre, es localizado el cuerpo de Jessica a 500 metros de la barda perimetral del fraccionamiento Bosque Monarca en el que habitaba Diego. Estaba desnuda de la cintura para abajo, con la blusa hacia arriba descubriendo sus senos y las piernas abiertas. Las grabaciones de las cámaras de seguridad del fraccionamiento Bosque Monarca fueron revisadas y en el reporte se señala que se veía frente a la casa de Diego su auto tipo Polo cuando se estacionaba. De él baja una persona que abre la cajuela, luego una camioneta pasa junto al auto y 2 personas bajan para revisarlo. Otra toma revela a 2 personas saliendo de la casa. Uno de ellos extrae el vehículo tipo Polo, una bolsa como de basura, luego se capta a una mujer conduciendo. En su declaración, Hannah PS señala que es amiga de Diego y que el 21 de septiembre, pasadas las 21 horas, él le mandó un mensaje diciéndole que quería contarle algo. Cuando ella llega a casa de Diego, se encontró con un amigo de él de nombre Diego SR. Ella le pregunta a Diego si había tomado porque olía alcohol. Luego revisó el carro tipo Polo y vio en la parte de adelante una botella. En los asientos de atrás había tierra y pasto, y cuando abrió la cajuela vio una bolsa grande. Ella permanece en la casa de Diego y en la madrugada del día siguiente, a las 0:45 horas, él la despierta y le dice que lo acompañe. Se sube al vehículo de la mamá de Diego y él mete la bolsa. Hannah narra que le preguntó a Diego qué pasaba y respondió: no sé qué hice, no te puedo contar, no sabía lo que hacía. Ya en el camino, Diego sacó la bolsa negra, sacó de la bolsa negra un bolso de mano que arrojó por la ventana. Ella permaneció en casa de Diego hasta que por la mañana le pide que la lleve a su casa. Luego pasan al autolavado, en donde Diego pide el servicio más completo. Otras declaraciones corresponden a José Jair y a Diego SR, a quienes él les habló diciéndoles que si de verdad eran amigos lo ayudaran. Se fueron a comer unos tacos a El Infierno y luego se percataron que Jessica yacía inmóvil en la cajuela del carro. Diego les pidió que le ayudara a deshacerse del cuerpo. Refieren que Diego traía rasguños en los hombros y que el cuerpo de Jessica estaba envuelto en una manta color turquesa. Diego le dijo a Jair: ayúdame, y él, según el testimonio, le respondió: yo no te voy a ayudar con tus mamadas. Diego bajó el cuerpo y se lo llevó mientras ellos esperaban. La audiencia transcurre y en la recta final la defensa de Diego solicita que la vinculación no sea por feminicidio, arguyendo que los encuentros sexuales previos de Diego y Jessica y que si tenía la blusa hacia arriba obedeció al arrastre del cuerpo. La asesora victimal objeta y recuerda que no se deben arguir conductas anteriores revictimizando a las víctimas. La fiscalía considera absurdo el argumento de la defensa si se toma en cuenta que Jessica fue violada y que su cuerpo no solo tenía la blusa hacia arriba mostrando sus senos, sino que no tenía pantalón ni ropa interior, y que la posición en la que fue colocado evidencia una intencionalidad de exposición. Finalmente, el juez determinó la vinculación a proceso por el delito de feminicidio, dio a la fiscalía 4 meses más para las investigaciones y estableció que el 1 de febrero del 2021 se establecerá fecha para la audiencia inicial del proceso. De esta narración en la que nos encontramos, de hecho, en esta sección que estoy seleccionando, en donde pueden identificar la aplicación inexacta de la lógica del feminicidio de la perspectiva de género.
hay un momentito específico en la fiscalía que si se sostiene la lógica de género solamente en esa lógica discursiva, corremos el riesgo de que el litigio de la defensa sea lo suficientemente efectivo para sacar de colación el término de la lógica del feminicidio. Fíjense cómo la defensa no está litigando si Diego si Diego es culpable de la muerte de Jessica o no. La defensa de Diego, ¿qué está litigando? Cuando dice arguyendo los encuentros sexuales previos de Diego y Jessica, y que si tenía la blusa hacia arriba obedeció, no, eso ya no, los encuentros sexuales previos de Diego y Jessica. Vale, digamos, ahí la defensa está intentando utilizar un estereotipo de género para establecer su defensa, ¿no? Que de hecho nos lo dice así por lo menos la normativa mexicana, tanto así que lo marca el propio protocolo de la Suprema Corte de Justicia, pero también lo dice la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el estereotipo de género no puede ser arguido como un elemento a discusión dentro de un juicio. Por eso es que la asesora victimal de manera correcta objeta y dice que no puede ser utilizado la lógica de las relaciones sexuales previas consensuadas para desestimar el feminicidio. Ella es muy correcta al trabajo de la asesora victimal y digamos, es como la patada de ahogado de la defensa. Eso es una realidad. Pero la fiscalía comete una cosa extravagante con la lógica en la que está interpretando el feminicidio de Jessica, porque está extralimitando de manera significativa la razón de género y podría haberse perdido de ciertos elementos importantes. Dice, las conductas anteriores revictimizando a la víctima porque no aceptan que fue violada, sino que la siguen revictimizando. Sí, o sea, digamos, la práctica de la defensa es incorrecta, eso es cierto. Tanto así que objetan aquí, ¿no? Dicen ustedes. Específicamente aquí. ¿No? Aquí hay argumento 1 de la defensa. Vamos a desgranar. Aquí hay argumento número 1 de la defensa. La defensa dice, mire, no pudo haber sido... bueno, a ver, vamos pregunta para atrás primero. Fíjense en lo que está sucediendo, en lo que están litigando. La defensa, ¿qué está litigando? ¿De qué está defendiendo Diego? Lo está defendiendo para que no lo acusen por feminicidio, sino... Uh-huh. Excelente. O sea, lo que la defensa está haciendo está buscando que el delito sea homicidio, ¿cierto? Sí. Muy bien. Y ahí ya habría una pena, digamos, diferente o reducida. Uh-huh. Exactamente. Exacto. Eso es lo que está buscando la defensa. Entonces, vamos viendo porque es muy importante que tengamos la capacidad de identificar en cada ocasión en particular, incluso aunque el protocolo establezca ciertas cosas en específico, porque acuérdense que la lógica cognitiva metodológica es la que les va a ayudar a discernir. Entonces, efectivamente, la defensa no está peleando, como sí puede pasar en otros casos, ¿no? La defensa no está peleando si Diego es responsable o no de la muerte de Jessica. Eso no es objeto de litigio, es un acuerdo que está sucediendo en el juicio por medio del litigio, ¿no? En este caso, lo que se está litigando es si la muerte de Jessica es consecuencia de un homicidio o de un feminicidio. Y entonces lo que hace la defensa es decir, a ver, la fiscalía está diciendo que no fue homicidio, que fue feminicidio, ¿por qué? ¿Dónde encuentra las razones de género la fiscalía? No sé si tenga que ver con el que la fiscalía vuelve a dar datos que ella misma considera absurdos, ¿no? Sí, a fin de cuentas vuelve a apuntar al donde encuentran a la víctima y cómo la encuentran sin tomar en consideración, pues a lo mejor el contexto o el trato que se le dio a la víctima y que todo ello indica pues el trato el maltrato pues hacia la víctima, no nada más pues el que haya sido encontrada sin ropa interior, etcétera, o con las piernas expuestas. A fin de cuentas, esas mismas son elementos que considera absurdas, ¿no? Entonces, pero si lo que quiere es fortalecer el que fue un feminicidio, ¿por qué no entonces mejor remitirse a todo el trato que se le dio previo a o durante o posterior a que se llevó a cabo el asesinato de la víctima? Excelente, Alonso. Muy bien. Alonso, ¿qué estudiaste? De licenciatura. Soy psicólogo clínico. Ok. Fíjate, me pareció más bien una
forma de interpretación de un buen litigante. Perfecto, correcto. A ver, aquí hay una cosa que hay que tener en consideración. Vamos a desgranar otra vez. Voy a contestar un par de comentarios. Nos dice Paula, la intención de dejarla expuesta. Justo a eso vamos, Paula, muy bien. Y nos dice, va a ser la maestra Valeria, cuando el título dice que ella quería una relación formal y él no, o eso lo agrega el medio de comunicación. Me da la impresión que el medio de comunicación, Val, porque no está en ninguna parte de la narración. Para mí es más bien como una lógica que está implementada por la persona que está redactando la nota. Porque además no están hablando de testimonios en particular de Jessica y sus intenciones de relacionarse con él. Y sí, suena estereotipo además. Así que sí, mi corazón me dice que podría ser decisión de la redacción. Ok, entonces, vemos cómo el argumento para desestimar el feminicidio, acuérdense, lo que se está litigando es si hubo homicidio o feminicidio, ¿cierto? Entonces, el argumento con el que se está agarrando la defensa es, ahí les va. La defensa está bateando el argumento de la fiscalía en dos términos, ¿no? Dice, uno, no puede ser feminicidio porque no hubo violencia sexual, porque ya había conductas sexuales previas y eran consensuadas, ¿no? Entonces, obviamente, eso desestima la violación. No se puede violar a una persona con la que se tuvo relaciones sexuales consensuadas. Ese es argumento uno de la defensa, ¿no? Para desestimar el abuso sexual, la violación, como razón de género para que se convierta en feminicidio, que es uno de los argumentos que está sosteniendo la fiscalía para arguir que el asesinato de Jessica no es un homicidio, sino un feminicidio. Entonces, argumento número uno. Y luego, argumento número dos está acá. Dice, y la defensa lo que dice es, si efectivamente encontraron el cuerpo de Jessica, seguro lo están aceptando porque debe de haber fotos. O sea, yo esperaría que cuando se hizo el levantamiento se hiciera correctamente y estuvieran las fotografías correctas. Imaginemos que ese día sí trabajó la fiscalía y que pasó, ¿no? Y que por eso tampoco están litigando eso. Entonces dice la defensa, y efectivamente el cuerpo de Jessica fue encontrado con los senos descubiertos, pero eso fue porque el vinculado, que ahorita se me fue el nombre de este cuate, Diego, creo, jala el cuerpo de Jessica, y cuando jala el cuerpo de Jessica, por el movimiento y el roce con la superficie, la blusa se sube. Y Diego no vuelve a bajar la blusa y se va, ¿no? Ese es el argumento que está esgrimiendo la defensa. ¿Hasta aquí vamos bien? Nos dice Xochitl, no sabemos si hubo más encuentros sexuales y en dado caso que hayan ocurrido, el hecho es que la mató. Sí, o sea, definitivamente, o sea, esta era patada de ahogado. O sea, y la asesora victimal hizo correcto. Lo correcto en solicitarle al juez que desestimara el argumento. Y de hecho, el juez o jueza, independientemente de la solicitud de la abogada victimal, debió haber desestimado e incluso debió haberle puesto un alto a la defensa por ese argumento en específico. Pero la verdad es que no muchos jueces se toman como muy en serio la lógica de la protección de derechos y se toman más en serio como la lógica de árbitros. Y entonces, si la contraparte no dice nada, hay muchos jueces que no dicen nada, aunque sepan que esté mal. Y peor, hay gente que no sabe que está mal, que les tienen que ayudar los litigantes. Pero bueno, entonces, hasta aquí vemos ambos argumentos, ¿cierto? Argumento de la defensa para decir que fue feminicidio, que no fue feminicidio, perdón, no hubo violación porque había relaciones sexuales previas, y lo de la blusa por el arrastre, lo de la blusa y los senos descubiertos es por el arrastre. Pregunta, ¿ambos argumentos de la defensa son necesariamente falsos? ¿Cuál sí, cuál no? A lo mejor. Podría ser que lo de la blusa por el arrastre, o sea, podría ser, no sé. Exacto. Lo de la blusa podría ser. Exactamente. Lo de la blusa podría ser. A lo mejor. Y de hecho, es una hipótesis factible que lo que tendríamos que hacer es, pues, con la reconstrucción, pues. O sea, la reconstrucción lo que nos tendría que decir es si la blusa está arriba o no, porque se arrastró el cuerpo. Eso no lo podría dar la reconstrucción. Pero si hacemos lo que hace la fiscalía acá abajo, ¿no? Que entonces la fiscalía dice,
que sus dos grandes argumentos para que sea feminicidio es, hubo violación y por eso la defensa le está litigando la violación, ¿no? Hubo violación y la encontramos expuesta. La defensa está arguyendo a ciertos elementos que están establecidos en el protocolo de ONU Mujeres respecto a la manera, ciertos indicios criminalísticos durante el levantamiento de cadáveres en casos de feminicidio, en donde la colocación y disposición del cuerpo son utilizados de manera consciente y con un objetivo en particular respecto a la humillación del cuerpo de la mujer incluso después del feminicidio, y que eso también puede establecer ciertas razones de género. Es decir, la fiscalía leyó en el protocolo, idealmente pues, pero es que está muy de protocolo el argumento que están dando, casi que puedo garantizar que lo sacaron del protocolo tal cual. Lo que la fiscalía está diciendo es, mira, aquí el protocolo dice que en los feminicidios dejan los cuerpos expuestos, y entonces estaban los senos de Jessica expuestos, entonces hay feminicidio. Ese argumento no es necesariamente cierto. En este caso en particular, no es necesariamente cierto. Para poder garantizar que fuera cierto necesitamos una reconstrucción. La fiscalía no está haciendo la reconstrucción. Yo no veo reconstrucción de la escena del crimen, yo más bien veo un par de hipótesis con la que están litigando. Y entonces, el problema de litigar con una hipótesis tan blanda como esa, es decir, con la que la fiscalía determina cuál es la hipótesis que le gusta para litigar, porque es lo que está haciendo. O sea, a la fiscalía la hipótesis que le facilita litigar es que la razón de género está en que está expuesta de los senos. Esa es la hipótesis que le sirve a la fiscalía para litigar. Pero fíjense cómo está poniendo en un primer momento de prioridad litigar, y entonces busca qué es lo más fácil de litigar, o con qué elementos litiga mejor que fue feminicidio, en lugar de hacer su jale. Es que, otra vez, la fiscalía se está comportando como defensa en ese sentido. La fiscalía, su jale no es escoger qué pasó y entonces defender a capa y espada, incluso aunque sea ilógico que pasó lo que la fiscalía dice que pasó. El jale de la fiscalía, ser representante del Estado, es descubrir la verdad, porque las personas tienen además el derecho humano a la verdad, las víctimas secundarias del feminicidio de Jessica. Otra vez, lo que está haciendo la fiscalía es ceñirse al litigio. Para la fiscalía es más cómodo litigar que la blusa estaba arriba y que entonces ahí hay razones de género. Cuando, otra vez, no necesariamente. Igual y sí, pero otra vez, igual y no. O sea que en este caso, perdón, digamos, la fiscalía tendría que describir, por ejemplo, a la chica, a Jessica, se le subió la blusa porque Diego al arrastrarla la tomó de las piernas, por ejemplo, y entonces ya ese movimiento provocó que se le subiera la blusa, o no sé, como ya ya sería como una narración de una investigación contextual, como para poder nosotros detectar que sí está, que sí hubo una investigación de este tipo, porque digamos aquí, es que a mí sí se me hace un poco difícil porque yo no he estado como en estos espacios del sistema de justicia, o he estado, pero muy poco, entonces estoy tratando de entenderlo. Intuyes correctamente, Wendy. Aquí lo que necesitas es una reconstrucción de la escena del crimen, que es una experiencia, es un análisis forense bien especializado, bien especializado, y que por lo menos en la narración que estamos leyendo no se dice que se haya presentado. ¿Ven? Entonces, para arribar a esa conclusión, pues no nomás a mí se me ocurre, o para mí es muy práctico para mi juicio. Se requiere un peritaje en particular, una función forense en específico. Entonces, ahí hay una dimensión, otra vez, que es evidente que la fiscalía no está buscando determinar la realidad de los hechos, ¿ven? Lo que está haciendo es litigando a favor de quién, de la fiscalía. Entonces, aquí el problema es, imagínense que la defensa sí le haya el litigio, y entonces se da cuenta de cómo le está entrando la fiscalía al asunto, y entonces dice, la fiscalía se está equivocando, está nada más interpretando el protocolo de la ONU, y está diciendo que eso fue porque ellos quieren que ahí estén las razones de género, y entonces ellos sí contratan un experto, una experta en reconstrucción criminal, porque aparte Diego tiene derecho a la debida defensa, y les recetan el peritaje y les demuestran que efectivamente, que la fiscalía se equivoca, que la blusa está así, porque está arrastrado el cuerpo y no porque hubiera una razón de género. Digamos, es una hipótesis factible. Y además, quien tiene que demostrar que sucedieron las cosas de tal manera o no, es la fiscalía, no la defensa. La carga de prueba la tiene la fiscalía. Entonces, con que la defensa meta la mera duda de que no sea la colocación de la blusa la razón de género, ahí el que tiene el problema es la fiscalía, porque ellos tienen la carga de prueba, ¿ven?
Entonces, una vez Maestro, más, ¿sí? maestro, una pregunta, no sé si ya se discutió, no sé si ya se discutió en este caso el análisis del contexto de antes de la relación, si es que había en los roles violencia o había antecedentes antes de la muerte, no sé si eso también se discutió. Es una excelente observación, Araceli. Aquí nadie dice que hayan discutido eso, ¿ven? De hecho, por aquí tengo una serie de comentarios que valen la pena. Nos dice Xochitl, no sabemos si hubo más encuentros sexuales. En dado caso que hayan ocurrido, el hecho es que la mató. Y luego nos dice la maestra Valeria, pero el problema también implicado es que admite sin admitir que tuvieron relaciones sexuales bajo el contexto de violencia. Y eso es un fenómeno de violencia sexual en el contexto previo y durante la muerte. Exacto, muy bien, que es también lo que nos dice Araceli. Muchas gracias, maestra Valeria. Efectivamente, o sea, otra vez, a la fiscalía le está valiendo las razones de género. La fiscalía no está, fíjense, la fiscalía está, en términos nominativos, está diciendo que está investigando con perspectiva de género. Está diciendo que está investigando con perspectiva de género. Y es que el caso está tan fácil para investigar que para ellos es como, mira, no está tan complejo porque está todo obvio, ¿no? Todo el mundo lo vio. O sea, hay amigos que vieron a Diego con el cuerpo de Jessica. Diego les dice a los amigos, Simón, yo la maté. O sea, está tan papa que entonces la fiscalía no necesita saber aplicar perspectiva de género, ¿ven? Porque esto parece como, la fiscalía. O sea, visto de otra manera, podría parecer que la fiscalía hizo su jale. Pero la fiscalía no está investigando con perspectiva de género, está litigando. Y entonces está usando la perspectiva de género está utilizando la perspectiva de género como excusa para litigar. Pero no está investigando con perspectiva de género, porque como bien dice la maestra Valeria, ¿por qué no están investigando todo lo demás? O sea, ¿por qué nada más la violación y la colocación de la blusa? ¿Es eso perspectiva de género aplicado? No, en lo absoluto. Están usando la perspectiva de género como excusa para litigar de la forma en la que quieren litigar. Y la fiscalía en general así trabaja, litiga como quiere litigar. En este caso en particular, qué bueno que fue en pro de la justicia, si ustedes gustan, ¿no? Y que evidentemente hay razones de género y que evidentemente Diego tuvo que recibir la sentencia que recibió, que si no me equivoco se la dictaron en este año, por ahí de 70 años, ¿no? Qué bueno que en este caso en particular, a pesar de que la fiscalía no hizo bien su jale, salió bien al final de cuentas, pero no está aplicando perspectiva de género a la fiscalía, no está investigando con perspectiva de género, porque todo lo que debió haber investigado le valió. Está litigando. Vean la gran diferencia. Dice Pablo, el del arrastre se podría verificar, exacto, con un peritaje correcto se podría hacer. Lo de la blusa por arrastre no está en la fiscalía por parte ni por uno ni por el otro. O sea, la fiscalía básicamente lo que representa son los intereses del Estado y de la ciudadanía, así que su lógica es la de la investigación. Me dice la maestra Valeria otra vez. Es que esa interpretación es el resultado de algo que no han realizado. Exacto. Están agarrando un dato, exactamente. Están agarrando un dato que es la blusa arriba y la está convirtiendo en una interpretación sin el resto de los elementos. Dice Pablo, si la fiscalía analizara el contexto tendría más datos para el feminicidio. Por el otro lado, que mantuviesen relaciones sexuales previas no quita la violación seguida del feminicidio. Y luego nos dice Ulea, excelente ejemplo, ya entendí. Vale. Qué bueno que este ejemplo le sirve para comprender esta condición en particular. Para que vean la diferencia. Es una gran diferencia. Y creo que este ejemplo nos ayuda a encontrarla con claridad. Repito, este es un ejemplo, por lo menos en esta ocasión, que no tiene una cosa muy lamentable al final del día, porque se hizo justicia y se hace todo el proceso, etcétera, ¿no? Pero la fiscalía se está arriesgando a no hacer el jale, y si usted le pregunta al fiscal de este asunto si investigó con perspectiva de género, ¿qué cree que le va a decir el fiscal? Que sí. Que sí, y se va a colgar el medallón. Va a decir, sí, ¿cómo no? ¿Que no ve usted que trae la blusa arriba y ahí dice el protocolo que senos expuestos es razones de género? Es lo que va a decir el fiscal bien contento. Y ahí no hay una investigación por razones de género. No porque la sentencia sea la que estábamos buscando, por la que queremos en términos como del acceso a la justicia, etcétera, no quiere decir que se haya hecho una investigación competente. Es que los relojes descompuestos a veces latinan a la hora. De verdad. Y la fiscalía es así, pues. Los actores del poder, la fiscalía está vulnerando los derechos de Jessica, claro que sí. ¿Alguien iba a hacer algún comentario? Esto puede ser apelado y luego, pues en la segunda o la tercera instancia se puede caer. Exacto, o sea, nos arriesgamos a eso, nos arriesgamos a defensas que le hayan chido a hacer valer el derecho a la debida defensa de las personas, ¿no? Y entonces nos agarramos una y otra vez. Y aquí el problema no es, miren, una cosa bien litigada, los factores jurídicos que trabajen, o sea, que se avienten los amparos. Las defensas y las fiscalías que litiguen, no importa. Aquí el problema es que amparo tras amparo a quien se están jodiendo es a las víctimas secundarias.
Entonces, miren, otra vez, que el sistema jurídico jale, los amparos para eso existen, chido, de acuerdo, ¿no? Que los actores jurídicos se pongan a trabajar, que las defensas trabajen, todo eso está bien, no importa, o sea, si van a apelar, qué bueno. El problema son los derechos de las personas que están alrededor de ese fenómeno. O sea, la fiscalía no investigando bien, deja cabida a eso. Y a quien se están fregando es a la familia, pues, a quien se están fregando es a las víctimas secundarias del feminicidio de Jessica. Nos dice la maestra Valeria, exacto, están agarrando un dato, nunca corroborado con las lesiones de la espalda, las huellas de arrastre en la escena del crimen, y les falta un montón de datos más sobre la logística de cuántas personas participaron en mover el cuerpo. Perfecto. Y creo que además la maestra Valeria con su comentario nos coloca otra cosa que no hemos podido discutir, ¿no? Porque la fiscalía, al no tener toda la investigación completa, está dando por sentado cosas. Como que Diego hizo todo, ¿no? Incluyendo disponer del cuerpo. Pero a ti, ¿cómo te consta? ¿Eso cómo lo sabes? Lo están dando por sentado porque ya, pues, ya, cerramos esto. O sea, este caso está fácil, es lo que pensó la fiscalía. Para muchos la investigación con perspectiva de género tiene que ver nada más con nombrar los protocolos. Exacto, exacto, Diana, y eso es lo que me refiero con que la perspectiva de género se ha vuelto una perspectiva de naturaleza nominativa, de decir cositas, nada más. Los fiscales solo ponen en la carpeta cuando lo abren los artículos que los obligan a incluir la perspectiva de género, pero no en sus investigaciones, no existe ninguna práctica o diligencia con perspectiva de género. Wendy nos dice, además, uno de los amigos le dijo que él que no lo iba a ayudar, pero no lo denunciaron. Encontraron el cuerpo varios días después, ajá. Y William nos dice, por eso es que los casos se caen y luego tenemos sentencias absolutorias o sentencias muy bajas. Exacto. Muy bien. O sea, es que todas esas condiciones, digamos, también establecen como ciertas concepciones contextuales en las que se hacen las intervenciones forenses y las investigaciones. Tenemos que conocer cómo funciona el proceso y cómo funciona el sistema. Otra vez, una investigación incompleta es una investigación que está centrada en otra cosa que no hacen derechos. Así nos referimos a derechos humanos. Si usted, imagínese que usted es el investigador o investigadora forense que va a llevar el proceso en la fiscalía por el asesinato de Jessica, ¿no? Y entonces está investigando como hipótesis central el feminicidio. Si usted, su centro epistemológico de investigación es la tutela y garantía de derechos de las personas involucradas, conforme va obteniendo información, se va dando cuenta que necesita saber más cosas. El problema es que la fiscalía no está investigando para proteger derechos. La fiscalía está investigando para meter gente al bote. Y entonces la fiscalía, como solo quiere meter gente al bote, cuando quiere, como la fiscalía solo quiere meter gente al bote, entonces con que tenga lo que considere suficiente para meter al bote, con eso se acabó. Y todos los demás derechos, ¿qué? Porque no son el centro de la investigación. El centro de la investigación es meter al bote gente. Entonces, noten cómo ahí está la lógica dimensional de diferencia de la aplicación de la perspectiva. Tutelar derechos, cerrar casos. Y entonces todos los demás datos que ustedes muy bien identifican y que se preguntan por ellos, así como, oye, ¿y los compas por qué no hicieron nada? ¿No? Oye, ¿cómo sabemos que solo Diego arrastró el cuerpo? Oye, ¿y el jefe qué pedo? O sea, todo este tipo de cosas que podrían ser varias preguntas alrededor del fenómeno, a todo el mundo nos está preocupando en este momento, porque nos estamos enterando en los derechos de las personas. Y entonces decimos, aquí hay más vulneraciones a derechos. Entonces nos falta conocer más cosas sobre el tema. Pero la fiscalía dice, luz arriba, violación, vámonos, esto se acabó. Creo que este es un ejemplo que es muy importante para mí. Yo lo tengo desde que conozco esta nota, desde el 2020, fíjense, utilizando este ejemplo, porque verdaderamente demuestra las condiciones en las que la fiscalía litiga los procesos. Y lo preocupante que es que haga ese trabajo. O sea, es muy preocupante. En este caso, por suerte, jaló, ¿no? Pero es preocupante, pues. Y otra vez, porque disfrazadito, como mal leído, una persona menos experta que le esté echando un ojo, lo va a ver como una aplicación efectiva de la perspectiva de género. Repito, si usted le pregunta al Ministerio Público que llevó este caso, ¿qué pedo? ¿Que se aplicó perspectiva de género? Le va a decir que sí, y se va a poner una medallita y se va a destapar una cerveza en ese momento y se la va a tomar porque va a decir, me la merezco por mi trabajo. Investigué con perspectiva de género. El otro caso que les quiero comentar, a ver, déjenme ver, este va a ser un poquito más complejo de encontrar, déjenme ver si lo encuentro rápido.
Aquí está. Qué bueno que sí lo encontré. Este sí, advertencia, se pueden enojar, ¿eh? Sí está enojable. Miren, contexto, yo soy de Jalisco y por eso uso mucho ejemplos de Jalisco y porque así, de verdad en Jalisco tenemos una fiscalía, sobre todo con la administración actual, que top, de verdad se avientan unas. Miren, este caso fue el caso del asesinato de un estudiante de preparatoria de la Universidad de Guadalajara, de hecho, un chico gay, si no me equivoco, no me acuerdo exactamente la orientación. Según yo, nada más un chico que se identificaba como una persona homosexual. Y entonces, pues hay todo una concepción mediática también alrededor del fenómeno, porque pues era un joven estudiante, distintos elementos que pues facilitan en términos políticos el interés de los actores judiciales alrededor del asunto, ¿no? Y entonces hay como cierta expectativa y cierto interés. Y entonces, además, este también es 2020, por cierto, nos dice Miriam, está el caso de Mariana Lima. Sí, claro, o sea, tenemos los casos emblemáticos de siempre, ¿no? Mariana Lima, Digna Ochoa, las muertes de Juárez o el campo algodonero, Lesbi, digamos que además lo curioso de Digna, de Lesbi y de Mariana es que literal son el mismo caso 3 veces. Literal, desgraciados. Ese es literal el mismo caso 3 veces, es súper desagradable incluso de leer en ese sentido. Pero bueno, en el 2020 estaba una condición política compleja en Jalisco, así como por darles el contexto fácil, ¿no? Una condición política compleja en Jalisco porque desde que entra la administración del actual gobernador, que es Enrique Alfaro, hubo un crecimiento significativo de los feminicidios en el estado. Y hay una postura política oficial del Ejecutivo como muy de lavarse las manos. Pues de hecho, Enrique Alfaro ha dicho abiertamente así, 2023, Enrique Alfaro ha dicho que los feminicidios no son responsabilidad del Estado, que eso ya es una cosa como del tejido social que está roto y que él no puede hacer nada, que la verdad es que las familias tienen que trabajar con que respeten a las mujeres, porque pues ya ella se ve rebasado y que lo único que él puede hacer es agarrar culpables y meterlos al bote, pero que la prevención no es su tema. Así salió a decir, ¿eh? O sea, ese señor no sabe la cantidad de barbaridades que ha dicho. Es de verdad, una vez que, algún día que estén aburridos, aburridas, y quieran así enojarse con declaraciones oficiales, busquen las declaraciones de Enrique Alfaro y su fiscalía. Y entonces, para este año, fue en el 2019, si no me equivoco, 2019-2020, hubo un feminicidio súper mediático en Jalisco, de una chica que fue asesinada por su pareja justo afuera de Casa Jalisco. O sea, literal afuera de Casa Jalisco. Casa Jalisco es el domicilio oficial del gobernador. O sea, la pareja, el agresor, asesina a la chica en la puerta de Casa Jalisco, atropellándola con su vehículo y dándole un disparo y pegándose un disparo a él. De hecho, los que respondieron a la agresión fueron los escoltas del gobernador. Es más, estaba el fiscal en ese momento en Casa Jalisco. Así de escandaloso fue ese asunto. Así. Fueron a cometer un feminicidio fuera de Casa Jalisco cuando estaba el fiscal ahí adentro. Y había como ese clima político, ¿no? Todavía Alfaro no había respondido como con esta violencia discursiva de lavarse las manos, sino como que estaba queriendo demostrar como cierta mano dura, como cierto poder ante las condiciones. Y entonces hay un asesinato, un homicidio de un chico de preparatoria. Y fíjense, les voy a leer la nota. Ustedes sí se podrían enojar, ¿eh? Dice, Fiscalía investiga asesinato de Jonathan como feminicidio debido a su preferencia sexual. La Fiscalía de Jalisco informó que por la preferencia sexual de Jonathan, estudiante y activista LGBT asesinado en Zapopan, se comenzaría con protocolo de feminicidio. La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que debido a su preferencia sexual, el asesinato de jóvenes estudiantes se habría investigado como feminicidio, y luego cita. Este es el fiscal de Jalisco, ¿eh? Dadas las condiciones y circunstancias propias de los hechos, se decidió iniciar el protocolo de feminicidio dadas las preferencias de este joven, dice. Así inició el área correspondiente. El área de feminicidio inicia con todos los protocolos aplicables al caso desde el momento que tuvimos conocimiento, informó en rueda de prensa virtual el fiscal Gerardo Octavio Ortiz.
Solís Gómez estuvo acompañado en la conferencia por Luis Joaquín Méndez, fiscal ejecutivo de investigación criminal, y Jorge Alejandro Góngora, fiscal especial de derechos humanos. Este cuate es el fiscal anterior, renunció y se fue de vacaciones bien a gusto, y este otro cuate es el que se quedó de fiscal, para que vean así calidad. Solís Gómez mencionó que desde que tuvo conocimiento del caso, el área de feminicidios de la Fiscalía tomó el control de la investigación. Una de las primeras líneas de investigación arroja que Jonathan pudo ser víctima de un crimen de odio debido a su preferencia sexual. Seguido, esa misma línea, la Fiscalía investigará, aunque no se especificó basada en qué, si se trata de un crimen pasional, derivado de que Jonathan era abiertamente homosexual. También se trabaja en otra línea de investigación en la que el asesinato pudo ser resultado de un robo tras la asistencia de la víctima de una fiesta y su retiro de ella a altas horas de la madrugada. ¿Qué ven de horrible aquí? O sea, pueden ver varias cosas horribles, pero en términos metodológicos, ¿cuál es el más grave error? No dice Xochitl. Entiende Xochitl que está haciendo como una traducción más correcta del título de la nota. Activista Jonathan Santos de la comunidad LGBT lo investiga como crimen de odio, ya que según no existe un área que investigue crímenes por orientación sexual. Muy bien. ¿Qué errores metodológicos? Digamos, podemos hablar de los horrores con la forma en la que habla el fiscal, ¿no? Simplemente refiriéndose a las preferencias. Pero ¿qué error metodológico evidente notan aquí? Ok, ahí hay un error, pero aquí no me queda claro, ese Xochitl, lo del crimen pasional, porque aquí no me queda total claridad si este término de crimen pasional es decisión del editor o así lo especifica el fiscal, ¿eh? Y ya no tengo memoria de esa rueda de prensa, entonces no sabría decirles específicamente si es una o la otra. Pero aquí hay un error metodológico muy claro. Y está aquí. Se decidió iniciar con protocolo de feminicidio. Pregunta. Imagínense que ustedes son la fiscalía y quieren justificar así su cotorreo. ¿Por qué la fiscalía decidió iniciar con protocolo de feminicidio? Sí, a mí también me da mucho ese feeling, Val. Nos dice la maestra Valeria, porque están implicando que las personas homosexuales son como mujeres. Me da algo ahí como de homofobia. Sí. Yo veo, a ver, yo creo que hay algo como bien oculto en términos así como casi inconscientes, como de justo, como esa homofobia oculta, como de, pues, se murió un gay, ¿no? Y esos son como, pues son como femeninos, entonces feminicidio. Sí, a mí me parece que hay una concepción casi inconsciente incluso como de esa discriminación hacia Jonathan en particular. Pero luego también hay un error metodológico grave, ¿no? O sea, es como decir, a ver, o sea, como que tienen una intuición correcta, como que alguien les dijo, oye, esto hay que investigarlo con perspectiva de género. Y entonces dijeron, claro, perspectiva de género, feminicidio. Como que la perspectiva de género solo sirviera para investigar feminicidios. Y entonces solo pudieras investigar con perspectiva de género como si investigaras un feminicidio y que no hubiera formas metodológicas específicas de investigar crímenes de odio contra la población LGBT, que incluye metodología con perspectiva de género, incluye, por supuesto que sí. ¿Es la misma? No. No, claro que no. O sea, es un error categorial horrendo, pues. Porque entienden entonces, fíjense cómo entienden bien chueco la perspectiva de género, pues. Estos dos ejemplos lo que quiero dejar claro es, se entiende chuequísimo. Está en términos nominativos. O sea, en su boquita se entiende que hay que investigar con perspectiva de género. Sí, es una persona de la comunidad LGBT, hay que investigar con perspectiva de género, ¿no? Pero luego, al momento de aplicar, dicen, entonces activé el protocolo de feminicidio. ¿Por? ¿Cómo? O sea, ¿ven cómo otra vez, pum, error metodológico inmediato? ¿Cómo está solamente en términos nominativos? O sea, es una cosa horrible. Déjense como de la incapacidad institucional técnico-metodológica de tener la capacidad de investigar crímenes de odio contra población LGBT. Que ese es un error horrendo, ¿no? Uno. Pero luego está el peor error, que yo creo que ese es el más desagradable de leer, que es este error categorial metodológico. ¿Cómo que no vas porque tienes que meterle perspectiva de género a la investigación? Lo vas a investigar como feminicidio, por favor. Eso es a todas luces vulnerar el derecho a una debida investigación.
Maestro, algo que me suena a mí como, no sé, ahorita escuchando y leyendo esto, es como, ay, nosotros no queremos investigar como este caso porque es de un gay y mandémoselo ¿cómo se llama? Al juzgado de feminicidio para que ellos lo investiguen. Entonces, coloquémoslo como feminicidio. No sé, una cosa así Sí, me claro, es como suena. mándelo ahí a esas cosas que no nos interesan a nosotros. Sí, también es una cosa como esa Ajá. naturaleza. Dice, la fiscalía equipara la homosexualidad con el hecho de ser mujer. Exacto, Cristian. Xochitl lo dice, porque según no existe un área que investigue crímenes con orientación sexual. Esa es la justificación. O sea, esa es como la justificación institucional, pero en su cabeza, de verdad, en su corazón, tiene sentido la metodología para ellos. Dice la maestra Valeria, dice, perspectiva de género igual mujeres, no entienden la categoría de análisis de género, exactamente, están discriminándolo, es muy reduccionista, pero también habla de la falta de conocimiento y estigmatización, es homofobia. Para mí también es homofóbico. O sea, de verdad, para mí también es súper homofóbico. Profundamente homofóbica esa, o sea, para empezar, ¿cómo habla el fiscal, no? Que dice, por sus preferencias, lo vamos a investigar como feminicidio. Eso es una cosa como, a ver, como que si yo tradujera eso en como lo quiso decir el fiscal, como seguramente el fiscal se lo dijo a sus compas, ¿no? Es, ¿te gustan los vatos? Pues te investigo como morra. O sea, es lo que está diciendo el fiscal. Por favor, o sea, es una cosa, de verdad, me acuerdo que cuando leí esa nota por primera vez, cuando escuché la rueda de prensa, es que es grotesco, pues, o sea, no solamente el error metodológico, la lógica con la que se está abordando la problemática. Y repito, en este caso en particular, le hicieron rueda de prensa por el contexto político, ¿eh? Solamente se los garantizo que fue por eso. Espero que con estos dos ejemplos horribles, no, disculpen los ejemplos horribles que luego pueden molestar, ¿no? Casi que yo he entendido que el 76% de mi trabajo es estar enojado, ¿no? Porque estas cosas se enojan. Nos dice la maestra Valero, también efectivamente por su expresión de identidad de género, que su expresión tiende hacia lo femenino, y por eso la fiscalía dijo que lo defendió. Exacto, porque en la fotografía sale maquillado, Jonathan, ¿no? Entonces, yo espero que con estos ejemplos veamos la importancia de, creo que tenemos cada vez ser más insistentes cuando somos personas expertas o expertos o que queremos creer que lo somos, de demostrar esa expertise no en términos nominativos, ni en términos como nominales literal de nómina, de que a mí me pagan como perito la fiscalía, entonces yo todo lo que digo la sé. O sea, y tomarnos en serio como la chamba de expertise y de aplicación del conocimiento. Por eso les decía que el texto me parecía más bien que tenía que ser la excusa para que pudiéramos hablar como de estas dimensiones que están más profundas en términos como de la comprensión y la aplicación de la perspectiva de género y de sus implicaciones en la investigación criminal, porque vimos hoy con dos resultados muy distintos cuáles son las consecuencias de establecer en términos nominativos la perspectiva de género. Y creo que estamos todos y todas en condiciones científicas, para empezar, por supuesto, profesionales también, pero también éticas, de conocer correctamente, de aplicar correctamente, porque solamente por medio de estos análisis podemos identificar esas falencias y exigir una investigación criminal decente, ¿no? Déjense no nada más de hacerla, de exigirla. Y eso emana única y exclusivamente de una comprensión profunda metodológica de la aplicación de la perspectiva de género. Creo que para mí, si logré comunicarles lo que a mí me parece vital de la perspectiva de género, que es la comprensión de la dimensión metodológica aplicativa de la misma, y de lo vital que resulta la investigación forense, ya creo que el día de hoy podríamos dar por terminada la sesión, a menos de que alguien tenga algún comentario, alguna duda, algo que quieran añadir. Yo solamente quería añadir que de igual manera me parece que quieren por la nota como que utilizar, ¿no? Todo este tipo de palabras a lo mejor, obviamente para el público nuevas, todos estos términos nuevos, diferentes, que obviamente pues la gente no comprende tanto, no comprende al 100% los que no se dedican a esto. Y los políticos son como, sí, miren, estamos utilizando estos términos científicos y estamos investigando, así bien chido. No sabemos ni lo que decimos, pero estamos investigando bien padre con
términos nuevos y por eso pues todo va a salir súper bien. De acuerdo, concuerdo contigo, Memo, muchas gracias. La maestra Valeria nos dice, están instrumentalizando el discurso de perspectiva de derechos humanos para simular. Creo que la maestra Valeria acaba de describir mi máxima pesadilla. O sea, ese ya es el miedo con el que me levanto todos los días, para siempre, yo creo, de ahora en adelante. Y nos dice Xochitl, urge tipificar los crímenes de odio, urge mucho, verdaderamente urge, fuertemente. La realidad es que sí. Todavía estamos muy atrasados con eso. Si no hay nada más, chicos, chicas, qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Les agradezco que me hayan puesto atención. Yo sé que luego me altero, empecé hablando bien bajito y terminé gritando, pero eso me pasa cada que leo a la fiscalía, ¿no? Disculpen. Y muchas gracias. Espero compartir en otro momento con ustedes. Sería todo por mi parte. Muchas gracias por acompañarnos, Víctor. Esperamos también que puedas participar en otros espacios pronto. Les estaremos enviando tu investigación a nuestros alumnos y pues también si quisieras proporcionarles algún correo electrónico de contacto. Claro que sí, ¿Me se lo los pongo aquí en el pasas? chat. Sí. De todas formas, yo también se lo subo a la plataforma. Muy bien, aquí se los pongo. Les voy a poner digamos, el de académicos por cualquier cosita. Ya sé que ese es de ese tipo de comunicación. Vale. Ahí está mi correo. Cualquier cosa, con toda confianza. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas las que se conectaron y nos vemos para la siguiente semana.